La casualidad unió el 1 de mayo de este 2012 a dos murcianos en la Plaza de las Ventas. Los dos saltaron con nota el compromiso, el novillero Antonio Puerta, que dejó muy buenas sensaciones en su presentación en Madrid, y el ganadero Jorge Ibáñez, que echó un encierro muy completo. Al natural quiso pasar con los dos una jornada en la finca Yeclana de Nazario, una jornada distendida, toreando una becerrita a campo abierto después de tanta tensión acumulada. Bienvenidos al Natural. Antonio Puerta sigue creciendo poquito a poco en tardes de mucha responsabilidad, porque si el martes 1 de mayo podía haber salido a hombros en Madrid, si no llega a estropear con la espada dos faenas en las que el novillero de Cejín había dejado la impronta de su sello y su calidad, el domingo daba una vuelta al ruedo en la plaza de Zaragoza, la única de la tarde. Allí en Zaragoza estoqueó una novillada muy fuerte de Adelaida Rodríguez. En 6 días Antonio Puerta no ha despejado ni mucho menos su futuro, pero sí ha cogido oxígeno y moral para seguir luchando para conseguir lo que quiere ser, que es ser torero. Desde luego madera tiene sobrada. Ahora hace falta coger oficio. Guillermo Lorente, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? El oficio es lo que hay que aprender, pero Antonio ya ha dejado en ese doble compromiso de Madrid y Zaragoza la impronta de un toreo que nosotros ya teníamos visto, que es un toreo de mucha calidad y hondura. Y sobre todo algo que es más importante de cara al futuro, ¿no? Que de luego cuando sus apoderados toquen a la puerta de cualquier despacho se le va a atender porque ha dado motivo. Va a volver a estar en Madrid con casi toda seguridad en las nocturnas, en el ciclo de nocturnas, en el mes de julio. Y a partir de ahora, pues bueno, empieza un nuevo camino. Decíamos la pasada semana que era una apuesta muy arriesgada, puesto que llegaba sin rodaje. Evidentemente eso se evidenció, pero por encima de todo eso se ha visto el fondo que puede tener como torero y la apuesta ha salido cara. Ha salido cara, no de que haya costado cara, mucho, de la Morcaro Cruz, sino pues que cara, que ha salido positiva. bien. Era una apuesta difícil, pero ahora mismo no se están celebrando novilladas y había que ir a Madrid y había que ir a Zaragoza, 2 plazas de primera, a jugarse un poquito el futuro, que de momento es bastante halagüeño. Bueno, pues la tarde del 1 de mayo, martes, en Madrid, va a ser la gran protagonista de este espacio de toros de la televisión autonómica de Murcia. Sobre todo porque estaba en juego el futuro de un novillero murciano, de Cejín, un Antonio Puerta que llegaba a Madrid sin el bagaje suficiente para que se produjera un milagro, y no lo hubo. Hubo un torero dispuesto que dejó la impronta de torero bueno y con futuro. Pudo haber salido a hombros, pero para eso debería haber manejado bien la espada, y eso sí que habría sido un milagro. El encuentro en Madrid entre Antonio Puerta y la ganadería de Nazario Ibáñez fue una carambola del destino. El encierro yeclano se debía haber jugado en las Vengas el domingo anterior, el 29 de abril, pero la lluvia obligó a aplazar el festejo. Luego la noviada de Ortega Cano, con la que se anunciaba Puerta, fue rechazada y la empresa de las ventas tiró de los ejemplares de Nazario, y con los dos, con Puerta y Jorge Ibáñez, nos fuimos al campo para hablar de las particularidades de sus respectivos triunfos. Madrid y las ventas, San Isidro al fondo, con Chirríos y Rafaelillo velando armas, y la feria de la comunidad como aperitivo. El 2 de mayo es día de corrida goyesca en Madrid. Veremos lo que pasó en ella y el resurgir de Eduardo Gallo al domingo siguiente. Ha habido cosas muy interesantes en esos dos festejos de Madrid, pero Guillermo Lorente, de nuevo un hombre de plata protagonista, en este caso un veterano de guerra como Luis Carlos Aranda, que dio un pedazo de tarde de toros en las ventas. Ahora lo podremos ver a continuación en esa pieza que hemos preparado de lo que ocurrió en esa goyesca. Hemos visto pares importantísimos. Tenemos ahora mismo muy fresca la referencia de esa cuadrilla que tiene José María Manzanares, que es todo un lujazo de ver.
pero cuando veamos a Luis Carlos Aranda, yo creo que esos dos pares de banderillas son los mejores que yo he visto en los últimos tiempos. Vamos, sin embargo, a comenzar por la crónica de lo que ha sido una tarde de toros muy exitosa, se mire por donde se mire, de dos murcianos en la Plaza de Madrid, con distinto calado y con distinta repercusión. El triunfo de cada cual, completo y sin ningún tipo de contestación posible, el obtenido por el ganadero Jorge Ibáñez, con su encierro, con el hierro de su padre, de Nazario Ibáñez. Qué difícil es que en Madrid, con además el volumen que se le exige al toro, te envistan 5 de 6. Madrid es muy complicado, primero por la exigencia en el reconocimiento previo, en el que tú tienes reseñados 10 o 12 toros, embarcas 8 o 9 y pasan a lo mejor 6 y 5 o 5 o 6, se quedan ahí un poquito siempre con esa duda, ¿no? Pero luego, aparte de la presencia, de que pase el encierro completo, que tenga la garantía de que se van a lidiar los 6, es muy difícil por las hechuras de los toros, por las circunstancias, que envistan toros en Madrid, pero que te envistan 5. Incluso 6, porque ese que no sirvió fue un poco el tuerto en el país de los que veían muy bien, por decirlo así. Entonces un encierro muy completo, y ahora vamos a ver que no es un éxito cantado sin ningún tipo de fundamento. Vamos a ver embestir a los novillos de Nazario mucho y bien. Incontestable el triunfo de Nazario Ibáñez en las ventas, con muchos matices el éxito obtenido por Antonio Puerta en el día de su presentación en la plaza más importante del mundo, pero con datos muy positivos de cara al futuro de la carrera del novillero de Cejín. El triunfo se hizo presente el pasado domingo ante los dos representantes murcianos que se anunciaban en el cartel de la novillada celebrada en Las Ventas. El ganadero Nazario Ibáñez se lo trajo para Yecla después de lidiar una novillada de auténtico lujo a la que se pudo haber cortado 4 o 5 orejas. Y el novillero Antonio Puerta, que se presentaba en el coso venteño, se lo dejó en Madrid en el filo de su espada. Pudo haber cortado una oreja a cada uno de sus novillos, pero el fallo en la suerte suprema le hizo no solo volverse a Cejín de vacío, sino haberse dejado la Puerta Grande de Madrid con el cerrojo abierto. Sus compañeros de cartel, Rafael Cerro, rodado y con oficio, y Mario Alcalde, que hizo un sincero esfuerzo por reaparecer con la rodilla lesionada con una dignísima actuación, corrieron idéntica suerte y acabaron cambiando las posibles orejas por un total de 9 avisos. Antonio Puerta se presentaba en Madrid y, a pesar del horror con la espada, dejó una muy grata sensación. Su primero rompió a embestir en el último tercio con ritmo y mucha clase, lo que aprovechó el de Cejín para firmar una faena de toreo ligado, encajado y enfibrado, con momentos de gran relieve, especialmente con la mano diestra. Tres cuartos de lo mismo sucedió con el quinto de la tarde, otro astado de gran calidad y clase del ganadero yeclano. Faena de premio bien estructurada, en la que el asiento fue mucho mayor, los embroques más limpios y el trazo de los muletazos más largo y profundo. Puerta dejó su sello de buen torero, de tener personalidad y de tener la base innata de torero importante para un futuro inmediato. Al final, la espada dejó entreabierta la Puerta Grande para el novillero de Cejín. De su actuación hay que sacar valoraciones positivas, y la pésima ejecución de la suerte de matar debe entenderse e interpretarse como una inoportuna casualidad, y que su corrección inmediata así lo ratifique. El que sí saborea las mieles del triunfo con todo merecimiento es la familia Ibáñez. La novillada que lidió Jorge en Madrid es de auténtico lujo. Con el clásico comportamiento Núñez y con distintos matices, hasta 5 ejemplares se embistieron con opciones verdaderas de lucimiento y de triunfo. Solo falló el cuarto de la tarde, que tuvo fondo manso y cierto genio, pero aún así la novillada es de alta nota y bien se lo merece Jorge Ibáñez, que anda luchando con ilusión por levantar una ganadería totalmente renovada.
lo comentabas al principio, José, 5 de los 6 utreros que le dio Jorge Ibáñez de Madrid sirvieron para el triunfo. La novillada tuvo, por decirlo de alguna manera, ese comportamiento que es muy generalizado en el Encaste Núñez. Todos en los primeros tercios salieron un poquito avantos, les costó entrar, les costó romper, pero vemos que hicieron una pelea en varas, al principio un poquito en ese primer puyazo sin querer dejarse pegar, sin querer dejarse pegar, pero al final empujando con clase y haciendo para el ganadero y para el aficionado una pelea más que digna en varas. Vemos, por ejemplo, este novillo que acaba empujando, entregándose y bien. De esa novillada tuvo todos los ingredientes que tiene que tener un novillo para el triunfo y sobre todo para el triunfo en Madrid. Tuvo movilidad, tuvo transmisión, tuvo repetición y en la mayor parte de los casos, incluso con distintos matices, embistieron por abajo y desplazándose bastante. Este fue el primero de la tarde, al que le faltó un poquito de humillación, pero sin embargo sí tuvo esa prontitud, esa movilidad, que fue el denominador común de toda la novillada. Este es el primero del lote de Rafael Cerro, un novillo que embistió con una clase y un ritmo extraordinario en la muleta. Rafael Cerro también, de haber estado aceptado con los aceros, hubiera tenido un triunfo importante. Y tan solo el cuarto de la novillada fue un novillo que tuvo el fondito manso que no le permitió terminar de emplearse en los engaños, pero sin embargo, como decíamos, fue el tuerto en el país de los que tienen una visión extraordinaria. Y al final, pues bueno, esa movilidad sí la mantuvo, el toro estuvo muy firme con él y no fue un novillo de triunfo, pero que sí era el complemento de lo que fue una extraordinaria novillada en Madrid. Ahora el problema es que ha puesto el listón muy alto, Jorge. Altísimo. Pero bueno, de todas formas era una lucha que él llevaba, él desde hace 6 años hizo cargo de la ganadería, redujo las vacas a la mitad, está buscando lo que él quiere y bueno, pues de esa lucha y de ese trabajo empieza a ver el fruto. Hay una cosa que a mí me encanta de la novillada, a la hora de verla embestir en la muleta, que es fundamental, que es que empujan con los riñones. Sí. Eso habla de la entrega y de la posibilidad de abandono que puede tener el torero a la hora de enganchar y mandar en las embestidas. Yo creo que de esa novillada, y lo comentaba Jorge, hay muchos factores que pueden gustar al ganadero, ¿no? Primero esa entrega, ese fondo de bravura que sacaron los toros de Núñez, que salen avantos, al principio les cuesta definirse, luego tuvieron transmisión, tuvieron movilidad, tuvieron repetición, tuvieron duración. ¿Qué más quieres? Bueno, pues no solamente no haber pegado un petardo, sino haber estado a la altura de la calidad de esa novillada, tiene muchísimo mérito para un torero como Antonio Puerta, que en esta temporada tan solo había toreado una novillada picada, que lleva muy poco bagaje profesional a sus espaldas y para el que su presentación en Madrid pues suponía un compromiso que le generó muchísima tensión. Con él y con Jorge Ibáñez nos fuimos hasta la finca Yeclana de las Moratillas para hablar de esa tarde de tremenda responsabilidad para los dos, que como decíamos al principio del programa, no dejó de ser una casualidad, Guillermo, porque que no se lidie la novillada el día que está anunciado por la lluvia, que echen para atrás la novillada de Ortega Cano, que era un verdadero tacazo, ya la habíamos visto en las imágenes la semana pasada aquí. Lo que ocurre que tuvo la mala suerte la novillada de Ortega, según nos cuentan nuestros amigos de Madrid. La que la echó para atrás fue la de Jorge. Efectivamente, que se desembarcara justo después de aprobar la de Nazario y dijeran, madre mía, pues después del sorteo y el apartado, hijos, ¿no? Salió esa novillada que bajaba mucho con respecto a la de Jorge y eso influyó a los veterinarios a echarla para atrás. Ahora tengo muchísimo interés en saber qué es lo que va a pasar con la novillada de Ortega, dónde se va a lidiar. La vamos a seguir seguirla porque es extraordinaria, es un y había auténtico lujo. Incluso, José, una novillada de Gerald de la Mira ya embarcada camino de Madrid antes de la suspensión de la novillada de Nazario, cuando estaba anunciada en su momento, una novillada del Gerald de la Mira, que era con la que debía de haber debutado Antonio Puerta. En ese espacio de tiempo se suspende la novillada de Nazario y se dejan los novillos para el día 1, o sea que mucha casualidad. Una casualidad que hemos querido recordar y disfrutar del éxito que supuso esa casualidad con los dos grandes protagonistas, con el ganadero Jorge Ibáñez y con el novillero Antonio Puerta. Las vueltas que da la vida, ¿no? Parecen coincidencias, macho. Pensamos que íbamos a lidiar el día 29, se suspende la novillada
En un principio esa novia se iba a devolver aquí al campo porque ya no había fecha para poder ir en un principio en Madrid. Desgraciadamente a Ortega Cano le rechaza la noviada, no es del gusto de nadie, ¿no? Que un ganadero tenga una novia preparada para Madrid se la rechacen, pero bueno, ya no se podía hacer nada, estaba rechazada y me dijeron que la metían para el día 1 de mayo. Y gracias a Dios se lidió, la lidió la novia de un murciano, triunfamos la ganadería, triunfó el novillero y todos contentos. Tiene mucha ilusión por la novillada de Madrid, ¿no? Iba a ser que la novillada era muy fuerte, ¿no? Para Antonio Puerta, para los chavales que son novilleros, están empezando, que tienen poco badaje, es complicado triunfar en Madrid, ¿no? Una novilla tan fuerte. Pero gracias a Dios dio buen juego, dio el triunfo para los toreros y eso es lo más bonito que puede haber para un ganadero. Al principio me quería ir, quería volver a casa y seguir con mi lío porque era mucha la presión. Salí muy nervioso, no me enteraba, estaba como una nube todavía sumergido, pero cuando cogí la muleta empecé con él doblándome y vi lo agradecido que estaba siendo el animal. Y cuanto más le bajaba la mano, más quería y más agradecido era. Y la plaza pues lo cantaba también y la verdad que la ilusión me la ha devuelto por H o por B. Había gente que me la estaba quitando, que estaba intentando hundirme y al final, como siempre se dice, el toro pues el que nos da o el que nos quita. Y en este caso, pues gracias a Dios, hasta el momento me ha vuelto a dar. Es una novilla muy completa, ¿no? Y es muy difícil llevar una novilla a Madrid que te invitan 5 novillos, ¿no? Y luego dentro de esos 5 novillos, con sus matices, unos mejores, otros peores, me quedo con 3 de ellos, ¿no? Con el número 51, que fue el primero de Antonio Puerta, con el número 40, que le tocó a Rafael Cerro, y luego con el último toro, con el número 32, que hizo cosas muy feas de salida, como lo de Núñez, ¿no? Muy avante de salida, incluso le hizo mucho extraño con el capote a los banderilleros, pero que luego el toro, cuando se quedó solo en la muleta, rompió hacia adelante y cuando iniciaba la primera tanda con la muleta, seguía por abajo con transmisión y yéndose largo, ¿no? Súper contento con la novillada y creo que este es el camino para poder funcionar y ir a las grandes ferias. Un animal que no hace un extraño, un animal que siempre pide muleta y un animal que cuanto más le bajas la mano, más quiere. Yo creo que el novillero que quiere ser torero siempre sueña con que le salga un novillo así en Madrid. En este caso, gracias a Dios, fue a mí. El Señor estuvo conmigo y tuve la suerte de que los 2 novillos me embistieran como fue y la verdad que no puedo pedir más. Fue una de las tardes para mí emocionalmente la más bonita y profesionalmente hubo muchos matices porque estoy empezando y hubo muchos matices, pero por otro lado muy contento porque yo creo que he avanzado un pelín más del año pasado. He dado otro pasillo más adelante y estando solo como estoy, con mi apoderado, pero no tengo nadie para entrenar, que me corrige, que me diga las cosas. El ganadero tiene que criar ese toro, ¿no? Porque no de nada sirve que sea un toro muy bravo, que se venga de lejos, que el público lo ponga como que ha sido un gran toro y que luego se te quede el toro en los tobillos, ¿no? Yo creo que los toros ganaderos queremos crear un toro que sea para los tres, para el ganadero, para el público y para el torero, que haga disfrutar. Si el torero disfruta con el toro, va a hacer disfrutar al público del espectáculo y al final va a ser todo un conjunto que es lo que hace falta en la fiesta. A mí se tengo que ir porque tengo una familia muy cristiana, yo no era rezar, pero llevaba 2 días que lo único que me quedaba era pedir y se lo debo y esta tarde voy a misa. La verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Un novillero que atora poquito, que era este año su presentación en Madrid y poder haber salido por la puerta grande, ¿no? Si no hubiera sido por la espada. Cada día me estoy dando cuenta de lo difícil que es cada vez más esta profesión. Al principio parece que estás sin caballo y te vas a comer el mundo y si te escriben 2 veces bien en la prensa te crees que mandas en esto y luego te vas dando cuenta que o estás de verdad o te quedas en casa y por suerte me he dado cuenta a tiempo, creo yo, y luchando y esperando que llegue también esa persona que quiera estar conmigo de verdad, que me quiera corregir, que quiera avanzar hacia adelante conmigo y que sigan saliendo novillos, porque yo creo que me voy a acordar la próxima vez que vaya a Madrid de la novilla que toreé la primera vez, que sigan saliendo novillos como ese y poder rematarlo. Cejín yo creo que me lo está dando, y lo digo con la boca llena, me lo está dando casi todo, porque el año pasado la mayoría, si no casi todas las novillas que toreé, se las tengo que dar a esa gente porque sabía que cuando me acartelaban por aquí cerca iba mucha gente y esa era mi baza, el poder llevar gente a las plazas porque si no me quedaba parado. Y se lo tengo que agradecer, ya las pruebas están que voy a Madrid, en los tiempos que corren y lo digo, que 7 autobuses no se sacan
así como así, en los tiempos que corren, al día siguiente trabajando, y llevé 7 autobuses a Madrid. Lo que más me gusta de él, que estando muy bien la noviada, se le adivinan cosas que si se preocupa y tiene afición, pues puede llegar a ser una gran figura. Lo más importante que le veo ante la puerta. Ojo a las palabras de Jorge Ibáñez, ¿eh? Ahí a dar el clavo. Tiene afición y se preocupa por perfilar esas cosas. Y otra cosa que ha dicho también Antonio, ¿no? Que si hay alguna persona que quiera estar a mi lado, seguro que va a haber. Haré que seleccionar a la persona adecuada para que ese proyecto que hemos visto pues llegue a buen puerto, que se pulan todos esos defectos y se vea florecer pues el torero que queremos todos que lleva dentro. El proyecto, Guillermo, es que seduce muchísimo, porque le ves en las imágenes de Madrid no estar efectivamente a la altura de la gran calidad de los novillos, pero haciendo cosas de torero extraordinarias. Nosotros lo hemos comentado, incluso, ¿no? Esas dudas de que hablábamos las teníamos nosotros también. Yo creo que nadie se esperaba que Antonio Puerta, incluso con el material propicio que tuvo, con el poquito rodaje que llevaba, hiciera las cosas que hizo. Yo creo que nos hemos sorprendido y a la vez nos hemos vuelto a ilusionar mucho con Antonio Puerta, ¿no? Y eso es lo realmente importante, que nos ha sorprendido a todos con un pedazo de corridón de toros, una plaza como Madrid, con lo que pesa esa responsabilidad, y ser capaz, dentro de todas las limitaciones que hemos hablado, propias de la falta de rodaje, pues hacer las cosas que ha hecho. Pues ojalá que le haga que persevere en esa afición, que trabaje duro, porque evidentemente él lo decía también en la entrevista, se está dando cuenta de que el mundo del toro es un mundo muy difícil, como cualquier otro en el que se quiere ser buen profesional. Es decir, nadie regala nada a nadie, y si estás destacando en algo es porque te lo estás currando y estás empleando todo tu tiempo y todo tu esfuerzo en mejorar en ese sentido. Y hay otra cosa más curiosa que tenemos que contarles, y es la unión de las carreras de la ganadería de Nazario Ibáñez y de Antonio Puerta. Ambos se han cruzado en los momentos claves de la vida taurina de Antonio Puerta. Primero, en su presentación sin picadores en la Plaza de Toros de Murcia, en un mes de septiembre 2008, 2 años después, en el mismo escenario, en el debut con picadores del novillero de Cejín, una tarde que se saldaba con una gran puerta grande para el murciano, y también en la cornada más grave que ha sufrido Antonio Puerta el año pasado en la plaza de Jumilla. Y como ya hemos venido comentando a lo largo de todo el programa, la casualidad de que esa misma ganadería estuviera presente en su presentación en Madrid. Repasamos esas fechas. Vemos en ese paseillo a Jiménez Fortes junto a Antonio Puerta, Víctor Barrio, Juan del Álamo, que es el chaval de azul que va a la derecha del paseillo, Garza Gaona, algunos de ellos. Hay 3 matadores de toros ya ahí con Jiménez Fortes, Víctor Barrio y Juan del Álamo. Y este era el primer quite que le hacía al novillo anterior a su turno, Antonio Puerta, novillada de Nazario Ibáñez. Era el 10 de septiembre del año 2008. Cómo han cambiado las cosas y cómo le ha cambiado incluso la cara al torero, ¿eh? Hombre, que estamos hablando de 4 años. Y será el primer heral al que se enfrentaba Antonio Puerta, vestido de luces, y apuntaba ya muy buenas maneras, como hemos visto en los 2 derechazos anteriores, y también raza la que sigue teniendo para sobreponerse a los percances, porque aunque sea un becerro, lo ha aplastado contra el suelo y le ha tenido que hacer mucho daño. Además ese día cobró más de una vez, sí, y se rehizo perfectamente, que no es fácil. Me ha apuntado a cosas muy buenas, sin caballos, en los primeros pasitos que comenzaba a andar un Antonio Puerta, que 2 años después debutaba con picadores en la plaza de Murcia, junto a otro murciano, Pablo Velando, y a López Simón, un torero que ha tomado la alternativa en la pasada Feria de Abril de Sevilla. Ese día también se lidiaba una novillada
de Nazario Ibáñez, le cortaba una oreja al primer novillo de su lote, después de demostrar de nuevo que tenía agallas para iniciar de esa manera la faena de muleta. El primer novillo picado, el primer utrero al que se enfrentaba en su vida en una plaza y de luces, y luego también para correr la mano de esta manera. Bonito recordar, ¿no?, lo que sucedía en septiembre de hace 2 años. Un torero que ya apuntaba cosas muy buenas. Lo que son las cosas, ¿no? Lo que supone para un torero cuando se ponga a recordar los momentos importantes de su carrera. Bueno, pues que la ganadería de Nazario Ibáñez, otro murciano, ha estado asociada, le ha dado momentos muy bonitos, le ha dado también momentos muy desagradables, pero yo creo que en definitiva, haciendo un balance, Nazario le tiene que agradecer mucho a Puerta y Puerta mucho a Nazario. Ese novillo ya con hechuras de torete, le iba a cortar a Antonio Puerta las 2 orejas para inaugurar con una puerta grande su trayectoria como novillero con picadores, en la que se encuentra inmerso todavía. La carrera de los toreros está hecha de éxitos, pero también de sinsabores. La puerta grande de Antonio Puerta seguro que compensa lo que es una fecha muy dura para él. El día 9 de junio del año pasado, Plaza de Toros de Jumilla, y ese novillo de Nazario Ibáñez que le iba a herir muy gravemente, le iba a quitar prácticamente de la temporada por un error probablemente suyo, por querer pegarle una larga cambiada de rodillas a ese toro en ese momento, que no parecía el más oportuno. El toro le midió, se le vino andando y le pegó esta tremenda y feísima voltereta. Iba a contusionar la vena safena y la arteria femoral, e iba a dejar en el dique seco durante varios meses a Antonio Puerta, que lo primero que hizo, el mayor logro médico y suyo propio, fue el de recuperar la movilidad total de la pierna y después volver a torear. Y la última vez, ya lo saben ustedes, que se han encontrado la ganadería de Nazario Ibáñez y Antonio Puerta fue el martes 1 de mayo, Día del Trabajo, en la Plaza de Toros de Madrid, este mismo año, para empezar a escribir una historia que ojalá sea muy larga, la de la carrera de un triunfo y de un éxito para los dos, para la ganadería de Nazario Ibáñez y para el novillero de Cejín, Antonio Puerta. Por cierto, que la próxima vez que se lidien los novillos de Nazario Ibáñez, segunda y última novillada que va a lidiar el ganadero yeclano en esta temporada, será el día 13 de mayo en la Plaza de Valencia. Una novillada de muy bonitas hechuras que va a cerrar los compromisos de Nazario en este 2012. El día antes va a lidiar también un novillo en el Festival del Cotolengo en Albacete, un novillo que va a estoquear Rubén Pinar. Además que no estamos hablando de muy lejos, estamos hablando de esta misma semana. Correcto, 12 y 13. Muy bien, Guillermo, pues nos vamos a Madrid, ¿no? Porque está a puntito de empezar San Isidro y ya tenemos el aperitivo. Pero antes pasaremos por Valencia a ver la novillada, que yo creo que hay muchas ganas de ver esta novillada de Jorge Ibáñez. Pues al día siguiente de ese debut, de esa presentación de Antonio Puerta en Madrid, se celebraba la tradicional corrida goyesca con motivo del Día de la Comunidad de Madrid. Y en esa tarde había un nombre que destacaba, que era el de Morenito de Aranda, pero antes el Fundi dejó su impronta de lo que es su veteranía, su oficio, de una corrida de toros con el hierro de los Bayones, que dio poquito juego. Sergio Aguilar tan solo pudo tener buena disposición y buenas intenciones,
No ha conseguido Sergio Aguilar el triunfo que esperaba. Está conducido de la mano de Juan Reverte. Pero se estrelló con un lote con muy poquitas opciones. Y vamos a ver estos dos pares de los que hacíamos referencia. Luis Carlos Aranda colocó dos soberbios pares de banderillas de esta manera. Torerísimo. Dejándose ver como tienen que hacer los banderilleros, Joaquín. El fenomenal banderillero madrileño. Ahí está, muy bien. Bien. Muy bien ese banderillero. Muy bien ese Luis Carlos Aranda. Dos soberbios pares de banderillas. Y Morenito de Aranda brindando uno de sus toros a El Fundi. Y pudo haber cortado una oreja de cada uno de sus toros. Finalmente el palco no concedió los trofeos, considerando que la petición no era mayoritaria en ninguno de los dos casos, pero hizo cosas realmente buenas Morenito de Aranda, que como ya sabemos y no es nuevo, tiene un corte y un concepto francamente exquisito. Es cierto, por ponerle un pero, que en la faena tuvo ciertos momentos en los que los multazos salían un poquito enganchados, pero desde luego la composición y el trazo del torero y la entrega y la disposición, quizá para una puerta grande a lo mejor era excesivo, pero sí para que haber paseado algún trofeo. Sobre todo cosas que desprende calidad. Muchísimas, además no es nada nuevo, pero sobre todo lo que decíamos, lo difícil que es que se den todas las circunstancias para triunfar en Madrid. Morenito de Aranda las tuvo en sus dos oponentes y finalmente lo que es un criterio personal de la presidencia al considerar que no había petición mayoritaria, dejó lo que podían haber sido dos orejas y una puerta grande en dos vueltas al ruedo, y a la afición de Madrid con ganas de volver a ver a este hombre. Y tres cuartos de lo mismo pasó en la corrida de toros celebrada el domingo, es decir, ayer, en la que se lidiaron toros de Martín Lorca. Le pasó lo mismo a este hombre, a Eduardo Gallo, que pudo haber cortado también dos orejas y que al final se tuvo que conformar con lo mismo, con dos vueltas al ruedo. Una corrida de Martín Lorca muy baja de raza, en la que Eduardo Gallo se le vio con muchísima frescura y se lució tanto con el capote como con la muleta. Si bien en la muleta sus dos toros se vinieron abajo bastante pronto y Eduardo Gallo destacó en la corta distancia en la que ya le conocemos todos y anda tremendamente cómodo. Se le ha visto madurar a Eduardo Gallo en estos últimos años y este paso por Madrid le va a servir de mucho. Muy seguro en la corta distancia, arriesgando muchísimo, y puso a todo el mundo de acuerdo y, como decimos, también podía haber cortado una oreja a cada uno de sus oponentes. Un Eduardo Gallo que uno de los primeros triunfos sonoros que obtuvo en su carrera como novillero con picadores, recién debutado, fue en la feria de Blanca, donde cortó 4 orejas y 2 rabos y causó una sensación extraordinaria, hace ya evidentemente unos pocos de años. Que pasa el tiempo muy rápido, ¿eh? Guillermo, muchísimas gracias. A ti, José. Y a ustedes les esperamos aquí en 7 Región de Murcia la próxima semana para seguir hablando de toros en Al Natural. Muchísimas gracias por su atención.